Hola a todos, estimados espectadores de una nueva edición de El Rincón de El Informante. El día de hoy tenemos como nuestro entrevistado al filósofo Ricardo Falla. El profesor Falla es docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y asimismo es director del programa de Humanidades. Ricardo, te doy la más cordial bienvenida a este espacio y es un tremendo gusto contar con tu presencia. Bien, muchas gracias. Sí, bueno, soy el responsable del Departamento de Humanidades, en realidad, ¿no? El programa de Humanidades ya ha pasado a otra instancia, ¿no? Pero sí, soy responsable de la formación eh, humanística a través de los docentes de la universidad. Muchas gracias por esa aclaración. No, Ricardo, me gustaría empezar esta entrevista haciéndote una pregunta que creo que nos ayudará a desarrollar temas que más adelante tocaremos. Y es que justamente en la coyuntura actual se puede ver algo que nunca antes había sucedido en el mundo, y es que contamos con una gran cantidad de conocimiento a una distancia muy corta. Si bien es cierto que no existen las brechas digitales, podemos acceder a una gran cantidad de conocimiento a solo un clic de distancia. En ese sentido, también circula mucho en las redes y medios digitales las llamadas noticias falsas o fake news y también la postverdad. ¿Cómo desde el espíritu crítico de la filosofía nosotros podemos evitar caer en estas falsedades o en estas noticias imprecisas? bien, la pregunta es amplia y exige un ejercicio casi de reflexión temporal e histórica, ¿no? Una de las razones de ser de la filosofía como actitud y como disciplina, desde sus formulaciones más originarias, tiene que ver con el ejercicio crítico, ¿no? El ejercicio crítico, sobre todo, deteniéndose sobre aquellas creencias, aquellas ideas, aquellos conceptos que el grueso de personas tenemos, ¿no? ¿No? Hacer un examen de esas creencias, ver la pertinencia de esas creencias eh, y a partir de ese examen ver si efectivamente son coherentes como creencias y tienen un asidero en la realidad, ¿no? Y desde siempre la filosofía, si algo ha tenido como característica, aun cuando se esquiva la verdad, es estar en pos de ella, ¿no? Es estar en pos de ella y aceptar y pretender que ciertamente hay un conocimiento objetivo, ¿no? Aun cuando ese conocimiento objetivo sea muy difícil de lograr, sea muy difícil a veces de establecer, ¿no? Pero la gran mayoría de filósofos a lo largo del tiempo ha tenido esa certeza de que efectivamente hay una verdad objetiva. Y entonces muchas veces hay una especie pues de diálogo crítico entre esas creencias que todos tenemos, esas ideas que todos poseemos, ¿no? Que aceptamos sin mayor escrutinio, que aceptamos sin mayor examen, y esa actitud de cuestionamiento crítico, argumentado, meditado, reflexivo, es propio de la filosofía. Entonces, que haya noticias falsas o opiniones sostenidas sobre supersticiones, sobre prejuicios, sobre ideas superficiales, es algo que la filosofía ha tenido con la que ha tenido que batallar o ligar desde siempre. ¿Ya? O sea, no es un acto actual, sino eso sí ha pasado. La, la tensión que hay entre las ideas que todos tenemos, que aceptamos acríticamente,
y la posibilidad de un conocimiento objetivo, ¿no? Obviamente que esto en nuestra época es bastante más evidente, porque hay un fenómeno que se comenzó a dar desde hace unas décadas, ¿no? Y que ha sido un fenómeno que ha ido creciendo, ¿no? Que es el acceso de cada vez más personas a la posibilidad de dar una opinión o un juicio, ¿no? Ya desde los años 80 del siglo XX, esa tendencia era bastante clara. Y sin duda, en el siglo XXI, con la generalización de los medios digitales, ¿no? La generalización de los medios digitales y el acceso que tienen muchísimas personas a esos medios y a generar opinión e ideas con esos medios, digamos, se ha multiplicado a niveles, pues, astronómicos, ¿no? Entonces, tenemos 8.000 millones de personas, de las cuales muy probablemente la mitad tiene acceso a la posibilidad de generar opinión o percepciones del mundo en los medios. En este caso, los medios digitales, por medio de las redes sociales, por los medios de streaming, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ha ampliado enormemente la posibilidad del error también, ¿no? O de las posibilidades de la mentira, ¿no? O de las posibilidades de los prejuicios. O sea, si bien es cierto, los prejuicios, las supersticiones, las visiones superficiales siempre han existido, hoy en día se han hecho más transparentes en el sentido que mucha gente tiene acceso a ello, ¿no? Entonces, eso hace todavía mucho más retador para aquellos que defendemos una concepción racional del mundo, una concepción racional y crítica del mundo, ¿no? Comprender, entender y evidentemente bregar contra ella, ¿no? Y ciertamente es una época por eso bastante particular, ¿no? Y claro, no, y ese es el inicio de una nueva condición para la filosofía y para las ciencias en general. No hablo solamente de la filosofía, sino también de todas las ciencias que tienen un fundamento crítico, un fundamento epistemológico crítico, ¿no? Todas las ciencias, en realidad, o algunas concepciones de ciencias, ¿no? Y la filosofía, ciertamente, ¿no? Entonces tenemos pues que dialogar y entrar en debate con esas visiones del mundo, ¿no? Y esto no va a parar, este va a ser el nuevo escenario, probablemente, ¿no? El nuevo escenario en lo que queda de este siglo y el próximo siglo, hasta que haya otro escenario, otra situación. Entonces no es extraña esta situación para la filosofía, ¿no? Lo que sí es inédito es que mucha gente está en condiciones de generar estas percepciones o en todo caso evidenciarlas, ¿no? Porque antes estas percepciones sostenidas, sin mayor crítica, quedaban en la esfera privada, ¿no? En la conversación familiar, en las conversaciones entre los amigos, de pronto en esquina, ¿no? Pero ahora cualquiera puede generar opinión, percepciones, como tú has dicho hace un momento, ¿no? Haciendo un clic, ¿no? O simplemente tocando la pantalla del teléfono inteligente. Entonces, eso ha generado toda una situación, pues, una masificación de las percepciones que es infinita, ¿no? En caso, nada o incuantificable. Pero de ahí, las personas que tenemos una concepción personalista y crítica de la realidad, o sea, es la realidad así, realmente. Entonces, hay que bregar sobre ella, ¿no? Ricardo, tú mencionas que te gusta ver el mundo desde esta perspectiva racional. Sin embargo, muchas personas han entrado, como tú bien dices al inicio de tu intervención, en una suerte de choque entre sus creencias y lo que pasa en la realidad. ¿Cómo, en función de tu experiencia, de lo que has visto como docente universitario, como filósofo, que te sitúas dentro de un círculo intelectual y académico, en función de tu experiencia, cómo has visto
este tipo de choques epistemológicos en las personas, de ver qué es la realidad, que estamos viviendo en una pandemia, pero que hay cosas que aparentemente, en función de un sentido común prepandemia, no cuadran, ¿no? Nosotros, cuando, por ejemplo, vemos películas de género postapocalíptico y vemos una pandemia, nos imaginamos a una enfermedad que arrasa con el 50, 80, 70% de la población, pero el COVID es una enfermedad que puede afectar de manera letal a un porcentaje mínimo de la población. Y eso, por ejemplo, puede sacar de cuadro, por decirlo de alguna manera coloquial, a algunas personas y decir que, pero estamos encerrados simplemente por un pequeño porcentaje de la población. Lo digo por poner un ejemplo que he visto circulando bastante en las diversas redes sociales. Cuéntanos, por favor, en función de tu experiencia, ¿has visto este tipo de casos? ¿Y qué recomendaciones les has hecho para tratar de ver la situación de una manera más racional? Lo que ocurre es que la letalidad de la COVID-19 eh, tiene que ver con la situación previa al inicio, ¿no?, de la COVID-19, ¿no? Hace 3 meses salió un artículo mío en una revista mexicana, revista Estudios, justamente que se llamaba Las humanidades ante el reto de la COVID-19. Y una de las cosas que escribí, bueno, también fue una conferencia que di para una universidad en México, pero una de las cosas que di, que observamos varios, no voy a decir que fui el único, es que es una situación, como dice el filósofo español Emilio Lledó, es una situación inexperimentada, ¿no? Inexperimentada, o sea, que no teníamos experiencia en los últimos 100 años en todo caso, ¿no? Y que era pues que al inicio, en febrero del 2020, no habían pues los medios que hoy en día que tenemos de contención frente a la COVID-19. Era la virulencia del virus, valga la redundancia, ¿no?, la fase de transmisión del virus y la letalidad de este virus en grupos de alto riesgo, ¿no? Y eso sentó la alarma primero en Wuhan, ¿no?, y después en Europa Occidental, ¿no? En febrero del 2020 estábamos con mi esposa en Francia, ¿no? Y en ese momento el epicentro de Europa era Italia, ¿no? Después fuimos a España y el epicentro era Francia. Entonces hemos llegado nosotros a Lima prácticamente a una semana del confinamiento generalizado, ¿no? Entonces son reacciones esperables cuando no tienes los medios de contención, porque no se tenía muy claro, perdón, la virulencia y la rapidez con la que se transmitía el virus y las consecuencias de ello, ¿no? Incluso en sociedades desarrolladas, parte del G7, digamos, estamos hablando de naciones del G7, Italia y como Francia, rápidamente vieron saturados sus sistemas de salud. O sea, el sistema de salud no pudo responder al crecimiento vertiginoso de la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Lo mismo ocurría también en China, ¿no? Y después en Estados Unidos de manera dramática. Como sabemos, Estados Unidos es el país más golpeado. Entonces, las personas yo creo que no eran conscientes de la magnitud de lo que se estaba gestando. Y sobre todo porque es un virus transmitido en condiciones pues muy diferentes al 1920, 18-20, que fue la última gran pandemia de la gripe española, ¿no? Hoy en día las posibilidades de que el virus, sus variantes viajaran con rapidez por todo el mundo se han multiplicado también porque mucha gente viaja y hay un gran comercio internacional. Entonces las posibilidades de transmisión global eran muy, muy grandes, ¿no? Y aún no tenemos claramente las medicinas, los fármacos, bueno, ya
Inglaterra ya aprobó el primer fármaco de uso masivo, también en Israel, aún en ese momento no teníamos ni los fármacos ni tampoco las vacunas. Entonces la OMS dio esa solución draconiana. Claro, que cada país también la aplicó de manera diferente, ¿no? Porque si hacemos memoria rápida, la primera ola en Europa, que después golpeó a España, ¿no es cierto?, fue devastadora, ¿no? O sea, hay imágenes realmente conmovedoras de varios hospitales en Madrid, ¿no? España que tiene un buen sistema de salud, los países europeos comparativamente tienen un sistema de salud muy poderoso, ¿no? Si lo comparamos con los sistemas de salud de América Latina. ¿Y qué decir Estados Unidos? O sea, si esos países estaban muy afectados, imaginémonos en un momento lo que podría haber pasado en el Perú, ¿no? Y que de hecho pasó, porque según el SINADEF, al día de hoy son 197.000 los muertos de COVID. Más del doble de los muertos ocasionados por la guerra civil en el Perú de los años 80. O sea, estamos hablando de una devastación social. Quizás en su momento hagamos una evaluación integral de lo que pasó en el Perú. Pero lo cierto es que el sistema de salud del Perú no estaba preparado. Y de hecho, evidenció la primera y sobre todo la segunda ola, que la segunda ola fue brutal, ¿no? La que se dio entre enero y febrero, digamos, era de evidencia que no estábamos preparados como sociedad, ¿no?, para enfrentar una tragedia de esta magnitud, ¿no? Y creo que casi todas las familias, unas más, otras menos, en nuestro país han sentido el peso de la enfermedad y en algunos casos de la muerte, ¿no? Eh, y eso nos lleva pues justamente a un hecho central, ¿no?, que la solución no salió en los países como. Y eso es una de las cosas que a mí más me llamaba la atención desde el principio, ¿no? Porque una de las cosas que yo investigo, como sabrás, son las relaciones entre conocimiento y ciencia y sociedad, ¿no?, que es la parte de mi investigación gira alrededor de acá. Y evidentemente lo que era muy, muy clamoroso, ¿no?, una realidad clamorosa, era la condición de indefensión que tienen sociedades como el Perú en su trama del conocimiento. Es decir, que no teníamos los medios, no solamente los medios médicos para enfrentar una emergencia sanitaria, sino que nuestro sistema del conocimiento, o sea, esa red integrada entre universidades, centros de investigación, empresas, digamos, es prácticamente inexistente para enfrentar, digamos, soluciones, para crear soluciones, ¿no? Y ahí que la solución ha venido del primer mundo. O sea, las vacunas han sido proporcionadas por las naciones más poderosas del mundo. O sea, incluyo que pensaba en Rusia. Rusia, que fue la primera nación que generó la vacuna de Sputnik V, es una potencia científico-tecnológica, no es una potencia mundial como puede ser Estados Unidos o China, es una potencia mediana para grande, ¿no? Y el Instituto Gamaleya, en agosto del año pasado, del 2020, creó el Sputnik, ¿no? 5, Sputnik V, perdón. Y Gamaleya está asociado a la Academia de Ciencias de Moscú, que es en este momento el sexto centro de investigación del mundo. Las primeras vacunas, las segundas vacunas vinieron de China, ¿no?, con sus deficiencias primarias. Hay que pensar que la ciencia no es perfecta, sino perfectible. Se crearon ahí Sinopharm, Sinovac, ¿no?, AstraZeneca de Suecia e Inglaterra, ¿no?, Oxford, AstraZeneca, Oxford, AstraZeneca es una empresa anglo-sueca, junto con la Universidad de Oxford, ¿no?, Moderna en Estados Unidos, Pfizer, que es Pfizer Biotech, que es de Estados Unidos, una empresa de capitales norteamericanos con alemanes, Sanofi, que es francesa, ¿no?, Johnson Johnson, que es norteamericana, ¿no? Y así, o sea, estábamos viendo pues que los sistemas del conocimiento del mundo desarrollado fueron los que se activaron, ¿no?, y son los que han generado la solución. La solución no vino de América Latina,
América Latina y en África y parte de Asia subdesarrollada, no tienen los medios científicos, tecnológicos para que en 4 o 5 meses se pueda haber generado una vacuna. Y eso también es impresionante de esta época, ¿no? Que en relativamente muy poco tiempo hemos podido generar la solución que está permitiendo con sus idas y contravenidas, digamos, el retorno a cierta normalidad. No digo que va a volver un día para otro, porque esto lo más lógico que acabe es en 2024, cuando ya se genere la inmunidad del rebaño a nivel global por las vacunas, ¿no? Pero eso es un proceso, ¿no? Pero lo que evidencia esto son las enormes asimetrías, ¿no? Entre los países del primer mundo y los países como el nuestro. Eso nos hace pensar, digamos, en términos epistemológicos de manera muy, muy profunda, ¿no? ¿Por qué? Porque países como el Perú, digamos, países de renta media, renta baja, con enormes desigualdades sociales y con poca inversión en conocimiento y ciencia, tecnología en realidad también, son países pues, que están más expuestos a sufrir las consecuencias de un confinamiento de esta magnitud. Porque el asunto no era solamente el confinamiento por medidas sanitarias, sino también lo que implicaba el confinamiento, que era limitar en gran medida la economía del mercado, ¿no? Cortar la cadena de suministros, quebrar las relaciones económicas, y por eso hubo una depresión en el Perú el año pasado. El PBI del Perú en 2020 tuvo una caída del 11%, una de las caídas más pronunciadas del mundo. Y el segundo trimestre de 2020, el Perú tuvo una caída del 24% de su PBI, una caída descomunal. Entonces, salir de esa caída económica nos va a tardar todavía un par de años. ¿Por qué? Porque el Estado tampoco no tiene los recursos para una reactivación rápida del aparato productivo, ¿no? Entonces, todo esto lleva a un criterio de objetividad. O sea, hay situaciones objetivas, ¿no? Sistemas de salud deficitarios, una realidad objetiva. Un sistema de conocimiento muy limitado, que es una realidad objetiva. Pocas herramientas para poder reactivar la economía como debería ser, que es otra realidad objetiva. Entonces estamos hablando de realidades objetivas. La pregunta es, ¿por qué las personas no admiten las realidades objetivas, ¿no? Yo creo que sí las admiten. Lo que pasa es que cuesta admitirlas de nivel, pues, obvio, lógico, o primario en todo caso. Pero admitirlas en términos críticos implicaría cuestionar radicalmente la situación en nuestro país, ¿no? Y evidentemente no todas las personas están en condiciones justamente de poder eh, ejercer una labor crítica de esa dimensión, simplemente la sufren, ¿no? Y otra cosa que evidenció objetivamente es la falta de liderazgo de gran parte de nuestra clase dirigencial, ¿no? Yo creo que eso fue uno de los puntos más graves, ¿no es cierto? Una cosa más grave, ¿no? Que observar, ¿no? Ricardo, tú Sí, mencionas el tema de las vacunas. Es sin duda una temática que está causando bastante polémica en numerosos países occidentales, que es de los cuales nos llega la mayor cantidad de noticias, la mayor cantidad de información sobre lo que está pasando. Hay muchas protestas en diversos países en lo referente al tema de una eventual obligatoriedad de vacunarse. O, en todo caso, como es el caso francés, que el presidente Emmanuel Macron haya anunciado que el Estado francés va a dejar de subsidiar las pruebas COVID, que van a tener que ser pagadas de manera privada, cada persona, y una serie de medidas que recortan el acceso a diversos servicios, como impulsando a los franceses a vacunarse. Pero eso ha causado cierta resistencia en algunos sectores de la sociedad francesa, tomándolo como una afrenta a las libertades personales y a las libertades individuales.
bajo este contexto y con el ejemplo que te acabo de dar, ¿cómo se vislumbra esta lucha, por llamarlo de alguna manera, entre la libertad por un lado y el bien común, entendiendo que la vacunación y las campañas de vacunación eh, tienen un éxito que depende de que la mayor cantidad de personas posibles participen de esta vacunándose? ¿Cómo ves este escenario? Bien, justamente viene nuevamente el conocimiento objetivo, ¿no? O sea, hace unas semanas en España, país que conocemos bien, hubo un dato muy interesante que salió en la prensa española, ¿no? O sea, es la quinta o sexta ola que está gestándose en España. Y el informe que salió en el diario El País era muy contundente, que si no hubiera habido vacunación, esta ola que se viene es un desastre, sería un desastre, ¿no? Igual en el Perú, o sea, la pandemia sigue presente, pero ya nos hemos vacunado una cuarta o tercera parte de los peruanos también. Y eso ha limitado los niveles de mortalidad. O sea, hay que entender esto como un entendimiento racional de las cosas, ¿no? Si efectivamente no bajan los niveles de contagio, porque no van a bajar así más, el contagio va a existir, sí, pero hay agentes patógenos por todos lados. El punto es que se reducen los niveles de mortalidad y en países más, países menos, si observamos los datos, hay un nivel menos niveles de mortalidad asociados al COVID-19, a la COVID-19. Y eso es un dato real, un dato objetivo, ¿no? Que haya muchas personas que no lo crean o que no lo quieran observar es otra cuestión, ¿no? Es otra cuestión. Entonces, ¿qué ocurre en países como Francia e Italia, donde ha habido una gran resistencia a la vacuna, ¿no? Aun cuando ha sido, sobre todo Italia, un país tan golpeado al principio, sobre todo en la primera hora, que fue un desastre Italia. Y la pregunta es, más allá de las creencias o la entendible libertad individual, yo creo en la libertad individual, tengo una predisposición casi política a favor de las libertades individuales, ¿no? Que es una de las banderas centrales del liberalismo, ¿no? Pero las consecuencias de libertad individual son sociales siempre. O sea, no es que quedan en mí. Yo creo que el principio ético, social y ético político que ha dominado las decisiones de los gobiernos de Francia e Italia, de pasaporte sanitario, están motivadas justamente por los costos sociales de la pandemia, ¿no? Eso ocurre también con el consumo de algunos psicotrópicos también. Uno puede decir, uy, efectivamente, uno puede consumir psicotrópicos, ¿no? Pero las consecuencias de eso no quedan en uno, sino que tienen repercusiones sociales. Igual ocurre también con las personas pues, que por alguna razón no se quieren vacunar. Si el gasto social, si el costo de la enfermedad fuese asumido por la familia que no quiere vacunarse, pues es una decisión muy personal, ¿no? ¿No? Se enferman y efectivamente desarrollan una neumonía y ellos cubren, digamos, el 100% de sus ingresos esa neumonía, pero eso no ocurre. Ocurre que la gran mayoría de personas van a los sistemas públicos, que son financiados por los recursos de todos, ¿no es cierto? Con los impuestos que genera una sociedad. En todo caso, se genera una paradoja, ¿no? Se quiere defender la libertad individual, pero a costa ¿de qué? De el erario público. Entonces, no acaba siendo libertad individual. La libertad individual, si uno fuese un firme creyente en la libertad individual, uno asumiría los costos de la enfermedad. El costo integral, el 100%, los 20.000 o 30.000 dólares que puede costar el tratamiento frente a la COVID-19 en algunos países, ¿no? En el Perú, por ejemplo, hay clínicas que de manera privada pues, cobraban 100.000 soles, 80.000 soles, ¿no? Pero eso sería pues 4 gatos realmente cada país. Y el costo
de la salud privada en los países desarrollados es enorme. Incluso los sistemas de seguro privados no podrían cubrir una oleada de esta magnitud, ¿no? Entonces, esa es la gran paradoja. Se pide libertad individual, pero que la asuma la sociedad. Entonces, bajo un principio, justamente un principio del bien común, como se nos ha dicho, o el bien de la sociedad, del bienestar social, la sociedad debe protegerse a sí misma. Y debe protegerse justamente eh, haciendo lo posible para no colapsar los sistemas de salud, que es el tema, el costo del sistema de salud. O sea, el costo, en realidad, si hacemos un análisis de costo-beneficio, yo no soy economista, pero bueno, algo entenderé. Digamos, el costo de cada persona en tratamiento asumido por el erario público es muy alto, ¿no? Es muy alto. Lo que pasa es que no lo vemos, porque el Estado peruano destinó eh, muchos millones de soles para tratar a los enfermos, ¿no? Con todas las limitaciones. Imagínense si dejamos a la libertad de cada quien el tratarse, ¿no? Entonces el Estado tendría que decir por justa razón, sabes que no te voy a tratar, entonces si es tu decisión enfermarte, entonces pues quéjate pues con tu almohada, ¿no? Esto estoy ironizando, obviamente, ¿no? Entonces no es tan sencillo. La libertad individual no es libertad si no tiene responsabilidad. La libertad individual, de la cual muchos creemos firmemente, es libertad justamente porque es libertad responsable de uno mismo. Y esa libertad responsable nos hace tomar en cuenta justamente el destino social de esa libertad. Importantes reflexiones de tu parte, Ricardo, en este debate público que seguramente continuará por algún tiempo más, mientras sí, al menos en nuestro país, la campaña de vacunación. Has mencionado varios datos interesantes y sobre todo lo has enfocado, por supuesto, desde el contexto de nuestro país, el Perú. Justamente me gustaría hacerte una pregunta, ya enfocados en el contexto nacional. Y es que ahora la política se encuentra en boca de todos. Y acabamos de salir de unas elecciones en la cual hemos tenido un grupo variopinto de candidatos, de aspirantes a la presidencia. Un número, de hecho, bastante grande. 18 candidatos a la presidencia, entre hombres y mujeres, de distintas profesiones, distintos orígenes, etc. Lo que parece ser un sentimiento de la población, según reflejan las encuestas, es esta desafección de la ciudadanía hacia la clase política, ya sea representada por el Congreso o demás cargos públicos. ¿Qué sucede justamente con nuestra clase política en lo referente de que hay varias voces que señalan que antiguamente se contaba con esta figura del político intelectual, del académico, del hombre o mujer de letras o de ciencias, que tenía un aporte en el mundo intelectual y que a la vez tenía un importante liderazgo o accionar en el campo político? Llámese Víctor Raúl Haya de la Torre, cuyos escritos en lo referente a la ideología y la doctrina del partido aprista y sus reflexiones se pueden encontrar fácilmente. También está José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Socialista del Perú, con sus 7 ensayos sobre la interpretación de la realidad peruana. Víctor Andrés García Belaúnde, uno de los baluartes del socialcristianismo en el Perú, que fue constituyente de la Asamblea que redactó la Constitución de 1933, o Raúl Porras Barrenechea, quien presidió el Senado en tiempos del segundo gobierno del presidente Prado. Entonces mi pregunta va por ahí. ¿Existen aún estas figuras de los intelectuales en política? ¿Hay algún referente de esta figura en la actualidad? ¿O es que el nivel intelectual, por decirlo de alguna manera, en comparación con estos personajes, ya no existe entre los diversos actores que conforman nuestra clase política?